Entonces, yo soy Larissa Nunes. Yo estoy responsable por todo el programa Startup con Siemens, el programa de startups, y también yo soy responsable por todo el programa de academia. Entonces, yo trabajo con los futuros profesionales y también las futuras empresas del mercado laboral. Y yo estoy en Siemens más de 6 años. Trabajo siempre en la área comercial para todas nuestros clientes, universidades, startups para a região de América Latina. Eu sou brasileña, eu sei que já sabem disso por quando eu hablo em espanhol, não é um portuñol, então é isso. Bueno, Siemens cree que hoy en día tenemos como muchos desafíos con la complejidad de datos que siempre tienen que estar conectados y Siemens quiere siempre estar atenta a hacer lo mejor para nuestros clientes y las empresas que están empezando. El gran objetivo de Siemens es siempre apoyar y trabajar con las empresas para que tengan un alcance para se alavancar en el mercado. Y eso crea con las empresas una ventaja competitiva con nuestros softwares. Entonces, es eso, Siemens quiere hoy crear grandes empresas para el futuro. Y por eso tenemos este programa de startups que es el principal objetivo es apoyar la pequeña empresa que está empezando ahora. Y nosotros acá tenemos algunos casos de referencia del programa, que es un programa global. Entonces, tenemos varias empresas en todo el mundo que están trabajando con el programa académico, el programa de startups de Siemens. Y acá tenemos algunas referencias. Esta acá, por ejemplo, se llama Radio Bro. Es una empresa que está en Estados Unidos y el producto que ellos trabajan es como miniaturas de productos para airplanes y foguetes. Y ellos empezaron con el programa académico en 2015 y hoy en día trabajan con Solid Edge hace más de 5 años. Y el principal cliente de Radio Bro hoy es NASA. Entonces, ellos hacen productos para NASA. Todos los productos que ellos desarrollan van para el espacio. Entonces, es un buen caso de éxito del programa de startup de Siemens. Y nuestra estrategia es ofrecer para las empresas nuestro portafolio. Siemens hoy tiene un portafolio completo que no tiene limitaciones de gemelos digitales, simulaciones, CAD, CAM, CAI y todas las demandas de la industria 4.0. Y con ese portafolio completo, Siemens puede apoyar las empresas que están empezando ahora. Bueno, era eso que yo tengo para hacer esta abertura. Tengan todos un buen webinar y yo quedo acá para preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Y ahora Larissa. yo... gracias. Gracias, Caro.
Gracias, Larisa. Ahora continuamos con César León, quien nos explicará las herramientas de software incluidas en el programa. Muchas gracias, Carolina y Larisa. Ya voy a compartir mi pantalla entonces para comenzarles a comentar de qué trata el programa de startups a nivel de soluciones. Permítanme un segundo. Por favor, me avisan cuando veamos la pantalla. Ya la estamos viendo. Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces en primer lugar me presento. Mi nombre es César León. Yo actualmente estoy encargado de todo el portafolio de soluciones para la gestión de ciclo de vida de producto dentro de Grupo ACI, representante autorizado de Siemens Digital Industry Software aquí en Colombia. Llevo alrededor de 14 años conociendo en detalle las soluciones que Siemens tiene disponibles para el mercado y por esta razón me encuentro disponible el día de hoy. Entonces, para empezar, les quisiera comentar que inicialmente Solid Edge es principalmente una herramienta como tal de diseño mecánico, ¿sí? Entonces, esa ha sido, digamos que la esencia como tal del software durante muchos años, pero en los últimos 5 años aproximadamente, Solid Edge ha evolucionado a ser mucho más que eso, ¿sí? Por esa razón es que vemos aquí que además de diseño mecánico, es posible incorporar ahora herramientas de diseño eléctrico con las cuales es posible realizar la simulación, por ejemplo, de un sistema de este tipo e integrarlo perfectamente con el entorno mecánico. Es decir, de esta manera tendríamos un entorno electromecánico realmente conectado. Asimismo, dentro de las soluciones de Siemens tenemos herramientas de simulación que nos permiten validar como tal el funcionamiento del producto que estemos diseñando. El software siempre ha tenido potencialidad para la realización de cálculos estructurales y en las últimas versiones hemos incorporado también la posibilidad de realizar análisis de dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Asimismo, es posible contar con herramientas también para la programación de máquinas de control numérico. Entonces, si tenemos una máquina, no sé, un centro de mecanizado, un centro de torneado, una electroerosionadora, pues con las herramientas de Siemens es posible realizar este tipo de programación. Asimismo, como nos damos cuenta aquí, tenemos la posibilidad de crear también publicaciones técnicas, podrían ser publicaciones de manuales de usuario, por ejemplo, y podríamos tenerlas en diferentes formatos para publicar en HTML, por ejemplo, en nuestra página web, ¿sí? Asimismo, dentro de la plataforma es posible incluir herramientas de gestión de datos. Entonces, si tenemos un equipo de ingeniería, por ejemplo, de 3 o más personas, en este tipo de casos es necesario entonces contar con una herramienta que me permita ajustar o gestionar ese flujo de información, ¿sí? Y aquí, por último, vemos que la plataforma como tal también permite tener colaboración en la nube, de modo que podamos cargar algún proyecto, por ejemplo, y compartirlo con un cliente o un proveedor. Ahora, este es el alcance general de Solid Edge como plataforma y nosotros en esta primera edición del programa Startups nos estamos enfocando principalmente en estas 4 áreas. Si de pronto alguno de ustedes se encuentra interesado en explorar también alguna de las otras funcionalidades que les mencioné, pues simplemente nos ponemos en contacto y revisamos cuál sería la solución que mejor se ajusta a su necesidad. Vamos a empezar entonces haciendo una pequeña descripción de lo que es Solid Edge a nivel de diseño mecánico, ¿sí? Y pues quiero arrancar contándoles que actualmente Solid Edge es una herramienta que ha incorporado dentro de su tecnología una tecnología que se denomina modelamiento convergente, ¿sí? Esta tecnología es única en el mercado y permite básicamente integrar geometrías faceteadas o trianguladas como las que podríamos tener, por ejemplo, en un modelo escaneado en ingeniería inversa, ¿sí? Poderla integrar en el entorno de diseño mecánico como tal y de esta manera básicamente no tener que reconstruir este tipo de geometría como ocurre con otras herramientas que hay en el mercado, sino que sea posible poderlas utilizar directamente, ¿sí?
Asimismo, dentro del core del software, dentro de la esencia del software, pues vemos que es posible tener diseño ya sea prismático, ¿sí? O de cierta manera convencional, y también diseño de formas libres, que pues en este caso en ambos, digamos que ambientes tenemos la posibilidad de trabajar siempre de manera paramétrica, que es uno de los fuertes también de la herramienta, ¿sí? Entonces vamos a explorar inicialmente algunos ejemplos donde podemos ver que con el software, como vemos aquí, podemos diseñar cualquier tipo de máquina, por ejemplo, una lavadora industrial, ¿sí? Y dentro de estos entornos, pues es posible diseñar, por ejemplo, algún componente adicional, que podría ser un componente sólido o un componente en chapa metálica, ¿sí? En este caso, vemos que vamos a crear un componente en chapa metálica, por ejemplo, con el cual se va a hacer transición a otra chapa que existe dentro del conjunto. Entonces, tendríamos acceso a este tipo de herramientas, ¿sí? Y pues en este caso nos damos cuenta que podemos trabajar de diferentes formas. Aquí tenemos un ejemplo en particular donde queremos crear una chapa de transición y esa transición la queremos construir para posteriormente generar un plano y que ese plano nos sirva entonces para entregárselo a piso de planta o a la persona que se va a encargar de realizar la fabricación y que de esa manera sea posible realizarla, ¿sí? Entonces, como vemos, podemos crear ensambles, crear piezas, componentes, crear los planos necesarios para poder documentar como tal el producto, generar tablas de dobleces como veíamos ahora de manera automatizada, ¿sí? Se incorporan, digamos que funcionalidades o comandos que permiten básicamente generar ciertas condiciones, por ejemplo, en chapas de gran espesor de alivio que nos permiten controlar de cierta manera la deformación de material. Entonces, este tipo de herramientas son las que realmente tendríamos con el software, ¿sí? Es realmente una herramienta muy completa que estamos convencidos que les va a ayudar en su proceso de innovación y de creación como tal de sus productos. Asimismo, nos damos cuenta que también hay una serie de comandos novedosos con los cuales podríamos comparar dos piezas similares, ¿sí? Y de esa manera determinar con cuál de las dos me voy a ir en el diseño de algún, no sé, dispositivo o máquina que esté diseñando, ¿sí? Y asimismo tendremos disponible también herramientas que nos permiten generar renderizados fotorrealísticos con los cuales podríamos darle una sensación de realismo al diseño que estamos realizando y publicarlo, por ejemplo, en nuestra página web o presentárselo a un cliente, y esto sin siquiera haber construido el primer prototipo de manera física. Es decir, de cierta manera, con este tipo de herramientas nosotros ya tenemos acceso a un gemelo digital, ¿sí? Que es también otra de las, digamos que potencialidades que ofrecemos con este tipo de herramientas. Bueno, esto en cuanto a este tipo de características. Asimismo, nos damos cuenta que si es necesario, nosotros podemos también diseñar componentes de una forma un poco más compleja, que se sale de pronto de ese mundo de la geometría prismática que todos conocemos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera una máquina en la cual tuviera que diseñarle un panel de control y que ese panel como requerimiento tengo que sea diseñado de manera ergonómica, ¿sí? Entonces, en esos casos yo podría hacer uso de este tipo de herramientas con las cuales partimos de una geometría primitiva, ¿sí? Y después de esa geometría primitiva, lo que tendríamos que hacer es simplemente una subdivisión del modelo y comenzar a utilizar el volante que ven en pantalla para simplemente arrastrar la geometría y poco a poco ir llegando a la forma que me entregó, por ejemplo, mi diseñador industrial, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, yo puedo importar las imágenes que me da el diseñador industrial o que yo mismo incluso podría estar haciendo a mano alzada, y esas imágenes entonces me van a servir para generar este tipo de geometría, ¿sí? Para los que conocemos de software tipo CAD, sabemos que normalmente cuando no se cuenta con este tipo de herramientas, es necesario utilizar mucho el diseño con superficies, ¿sí? Y normalmente el diseño con superficies exige que la persona que lo está haciendo tenga cierta experiencia en el diseño de este tipo de geometrías. Sin embargo, con este tipo de comandos o herramientas nos damos cuenta que realmente no es necesario tener mucha experiencia de diseño
y sí poder llegar a una geometría de alta complejidad como la que estamos viendo en este momento, ¿sí? Para que al final tengamos un producto con un diseño muy atractivo, ¿sí? De una manera bastante rápida y que no tengamos la necesidad de tener una persona especializada, sino que realmente con una curva de aprendizaje muy corta podemos llegar a este tipo de resultados. Ahora, continuando con las características del core, del núcleo del software, también podemos ver que es posible inclusive generar diseño generativo. Diseño generativo básicamente es poder realizar una optimización topológica de una geometría relativamente sencilla como esta, y que esa optimización me sirva, por ejemplo, para reducir la masa del componente, ¿sí? Entonces lo que yo podría hacer es tener en cuenta un estado de carga inicial para que con un algoritmo, ¿sí? El software determine en qué áreas es posible hacer la reducción de material, y de esta manera pedirle que me genere una salida para impresión 3D como esta, o una salida con una geometría un poco más convencional, que la podría fabricar también con un método de fabricación convencional como una fundición, por ejemplo, o simplemente con una máquina de remoción de viruta, ¿sí? Entonces, lo interesante acá también es que, como les mencionaba, este tipo de salidas son cuerpos faceteados, ¿sí? Es decir, cuerpos triangulados. Y a pesar de que se trata de un cuerpo de esta característica, noten cómo con Solid es posible realizarle modificaciones, ¿sí? Modificaciones como si se tratara de una pieza sólida, común y corriente, cosa que no se puede hacer en este momento con ninguna otra herramienta en el mercado, ¿sí? Asimismo, nos damos cuenta acá lo fácil que es reutilizar, por ejemplo, este tipo de optimizaciones topológicas dentro de un ensamble, y de la misma manera continuar realizando modificaciones de una manera muy sencilla, utilizando también las herramientas de tecnología sincrónica con las cuales cuenta Solid Edge actualmente, ¿sí? Ahora, en cuanto a ingeniería inversa, ¿sí? Que también es una geometría faceteada, nos vamos a dar cuenta cómo es posible importar cuerpos escaneados, ¿sí? Escaneados con una pistola de escaneo o un brazo de coordenadas, por ejemplo, ¿sí? Y esa geometría, entonces, a pesar de que esté angulada, poderla trabajar de manera libre dentro del software, ¿sí? Entonces, una primera etapa podría ser hacer una simplificación de la geometría, o de la malla más bien que me entregó el escáner, para poder trabajar de una manera más cómoda dentro del programa. Y después de esa simplificación, lo que podríamos hacer es básicamente un reconocimiento de geometrías, digámoslo así, primarias, ¿sí? Como planos o caras cilíndricas, para que de esa manera yo pueda comenzar y realizar ciertas modificaciones o ediciones directamente en este cuerpo, ¿sí? Y como les comentaba, este tipo de modificaciones las hacemos directamente en el escaneo y sin la necesidad de tener que reconstruir completamente la geometría. Esa es la potencialidad que realmente nos da esta tecnología de modelamiento convergente, ¿sí? Entonces, ya con ese reconocimiento podríamos realizar, por ejemplo, una reorientación de la pieza. Podríamos generar, por ejemplo, cortes por sección que me sirvan de guía para las modificaciones que quiera hacer sobre el componente escaneado, ¿sí? Y simplemente entonces utilizarlas de base para realizar las modificaciones. En este caso, en particular, nos interesa principalmente generar la expansión de 4 agujeros en esta pieza. Entonces, simplemente con el reconocimiento que me hizo el software, me apoyo para generar esta operación de vaciado directamente en la geometría escaneada, y posteriormente entonces utilizar este componente directamente en un ensamblaje como si se tratara de una pieza común y corriente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo ahora me llevo el componente al ensamblaje, ¿sí? Lo trabajo como un componente común y corriente, como les decía, lo puedo posicionar, puedo crear patrones de la pieza para posicionarla, o un patrón de otro patrón, por ejemplo, y de esa manera entonces reutilizar la geometría de una manera muy sencilla, ¿sí? Sin tener ese cuello de botella de tener que reconstruir completamente la geometría, ¿sí? Entonces, esa es parte de la potencialidad que estamos el día de hoy ofreciendo u ofertando con el software, ¿sí? Ahora, otro punto muy importante, y entendemos que a nivel de emprendimiento se utiliza mucho, es el tema de la impresión 3D o fabricación aditiva.
Entonces, en este aspecto, lo que nosotros buscamos con SolidEdge es, uno, poder tener una optimización topológica como por ejemplo esta, y después de haber optimizado, entonces establecer o definir cuál debería ser las mejores características de esa pieza para llevarla a un entorno de impresión en 3D, ¿sí? Entonces, dentro de esas características tenemos, por ejemplo, cuál debería ser la mejor orientación de la pieza para consumir la menor cantidad de material posible de la impresora, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos hacer es un estudio de orientación de la pieza en el espacio de trabajo y de esa manera entonces determinar cuáles son los puntos de apoyo que me van a generar la menor cantidad de material, digámoslo así, que desperdiciado posible, ¿sí? Hecho ese estudio, podríamos también validar, por ejemplo, cuál es el espesor mínimo que debería tener la pieza para poderla llevar a la impresora 3D. Entonces, en este ejemplo podemos ver que podría ser un espesor de 0.5 milímetros la restricción que me pone la impresora, y rápidamente podría hacer un análisis para ver qué secciones no cumplen con ese espesor y simplemente corregirlas. Otro aspecto muy importante en la impresión 3D es, por ejemplo, determinar o revisar si el componente que quiero imprimir tiene vacíos internos, ¿sí? Si ese fuera el caso, pues lo ideal es eliminarlos porque normalmente generan inconvenientes al momento de realizar la impresión en 3D. Entonces, con las herramientas de SolidEdge, hacemos esa remoción de vacíos rápidamente, y si necesitamos, por ejemplo, contar con geometrías roscadas, como estamos viendo aquí, que normalmente se generan de manera simbólica en cualquier programa de diseño, lo que podríamos hacer es rápidamente con un clic volver esas roscas físicas y de esa manera tener el resultado esperado realmente con la impresión, porque pues sabemos que es evidente que no me sirve de nada tener una rosca simbólica si la necesito imprimir en 3D, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta esta potencialidad que les podemos entregar actualmente gracias a este programa como tal de emprendimiento o de apoyo al emprendimiento, ¿sí? Ahora, teniendo la geometría lista, pues simplemente la exportamos a un formato como el 3MF y simplemente la llevamos a la impresora para ejecutar el trabajo de impresión. Muy bien. Vamos ahora a revisar también qué otras características podemos ofrecer directamente dentro del programa, ¿sí? Otro punto, digámoslo así, muy importante es el tema de simulación cuando estamos diseñando o generando un nuevo producto, ¿sí? Porque con la simulación podemos determinar de manera virtual si realmente mi diseño cumple o no con los requerimientos que va a tener cuando ya esté en uso o en acción en el mundo real, ¿sí? Entonces, aquí en SolidEdge, como nos damos cuenta, es posible en general aplicar estudios estructurales directamente en el entorno del software, ¿sí? También es posible realizar estudios de modales o de vibraciones cuando se necesite, como en el caso del ejemplo que vemos, un análisis de vibración para determinar si la vibración del motor me va a tener una repercusión o no directamente en el soporte sobre el cual está apoyado. Entonces, ese tipo de estudios los puedo realizar, y la simulación me sirve entonces para responder a ese tipo de interrogantes, si mi producto cumple o no cumple con las especificaciones antes de entrar a fabricar un prototipo físico y pues sin incurrir en los costos que esto envuelve, ¿sí? Ahora, asimismo, yo podría, además de análisis estructurales, hacer un análisis, por ejemplo, de transferencia de calor para determinar si el calor generado por el motor, por ejemplo, me afecta de alguna manera el soporte. Esa es otra respuesta que me podría dar la simulación, ¿sí? Y asimismo, dependiendo de la necesidad del cliente, que como les decía, es algo que podemos evaluar puntualmente con cada uno de ustedes, podríamos determinar si se necesita algún tipo de análisis adicional. Otro punto muy importante, como vemos acá, es que también podemos realizar análisis de mecanismos. Entonces, este análisis de mecanismos usualmente se hace para determinar las velocidades y aceleraciones que están, digámoslo así, que repercutiendo en cada uno de los componentes del mecanismo, y de esa manera poderlos utilizar para generar un análisis estructural, por ejemplo, y determinar si mi mecanismo o mis componentes soportan o no las cargas de trabajo. Entonces, aquí en principio lo que hago es el análisis cinemático, ¿sí? Genero, digámoslo así, mi salida de fuerzas generadas por la aceleración, las llevo directamente al modelo de cálculo estructural
y de esa manera bastante rápida determino, por ejemplo, la resistencia del componente, ¿sí? Otro punto interesante acá es que además de cálculos estructurales, podemos realizar también análisis de dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Entonces, en este caso, me podría interesar, por ejemplo, determinar la orientación, digámoslo así, más idónea de esas boquillas que están secando, ¿sí? Ese componente a través de aire. Entonces, este tipo de análisis los podría hacer con la dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Que lo podemos hacer para modelos de mediana complejidad o incluso de alta complejidad como este para determinar, por ejemplo, la aerodinámica de alguna geometría que esté diseñando, e incluso lo puedo utilizar también para hacer estudios de refrigeración en los cuales podría incluir también fenómenos eléctricos si fuera el caso, porque pues por eso les mencionaba que el software también tiene la capacidad de diseñar como tal circuitos eléctricos e integrarlos al entorno mecánico, ¿sí? Esto en cuanto a simulación. Ahora, en cuanto a fabricación, como les mencionaba también, nosotros tenemos todas las herramientas que nos brinda el software para poder generar la programación de una máquina de control numérico, llámese torno, centro de mecanizado o electroerosionadora, y esa, digámoslo así, que programación la podemos generar directamente desde el entorno de Solid Edge a un entorno que denominamos Solid Edge CAM Pro. Entonces, ¿qué podríamos tener? Toda la geometría diseñada en Solid Edge, ¿sí? Como lo vemos acá, incluso con las herramientas de sujeción, llámese mesa, llámese prensa, llámese mordaza, ¿sí? Y de una manera bastante rápida llevar esta geometría sin ningún tipo de traducción a un formato neutro, como ocurre con otras herramientas de software, ¿sí? De una manera muy rápida llevarlo al entorno de programación, ¿sí? Ya en el entorno de programación, entonces yo puedo establecer inclusive múltiples montajes, como vemos acá, ¿sí? Yo podría tener un montaje de un lado de la pieza aquí y un montaje del otro lado de la pieza acá, ¿sí? Y de esa manera tener un control absoluto de la programación que estoy realizando, ¿sí? Entonces aquí un punto muy interesante es que yo podría generar toda la programación de uno de los lados de la pieza, ¿sí? Con las operaciones que sean necesarias y luego cuando genere la programación de la segunda pieza, pues simplemente llevo la geometría de trabajo en proceso, ¿sí? Es decir, la geometría que quedó después de haber cortado la primera cara y de esa manera tener en cuenta esa situación de que ya no hay material en ciertas áreas en mi segundo montaje, de modo que no genere, por ejemplo, movimientos en vacío, ¿sí? Esa característica es muy importante porque pues con eso optimizamos tiempos de mecanizado, optimizamos el tiempo de máquina y pues finalmente vamos a tener una vida mucho más larga en nuestra máquina herramienta. Entonces, realmente son herramientas muy poderosas en ese aspecto. Asimismo, podemos utilizar también herramientas de automatización con las cuales podría reconocer de una manera muy rápida, por ejemplo, los agujeros de una pieza. Podrían ser 4, podrían ser 10, podrían ser 100 e incluso cientos de agujeros, ¿sí? Utilizar ese reconocimiento automático y de esa manera, por ejemplo, realizar una programación de taladrado de una manera muy rápida, ¿sí? Gracias a esa automatización que también me brinda el software. Entonces, realmente, en este caso también estaríamos entregando un producto bastante completo. Y obviamente, sí, pues poder realizar posteriormente la simulación como tal del mecanizado, que lo podría hacer de una manera simplificada o inclusive trayendo también la máquina herramienta con todos sus componentes para darme una idea mucho más real de qué es lo que ocurriría en el centro de mecanizado como tal. Ahora, ya para cerrar, vamos a ver aquí cómo también es posible contar con algunas herramientas en la nube con un portal que se llama Teamcenter Share, ¿sí? Entonces, básicamente Teamcenter Share, que está disponible para los clientes de Solid Edge, es posible cargar, por ejemplo, un modelo, ¿sí? Desarrollado con Solid Edge directamente en la nube, y ese cargue me puede servir para muchas cosas, ¿sí? Uno puede ser compartirlo con un cliente o un proveedor, como mencionaba ahora. Podría ser incluso para que cuando el cliente vea el proyecto cargado, pues me pueda dar inclusive anotaciones o comentarios respecto al diseño para posteriormente proceder a realizar algún tipo de modificación, ¿sí? Podría utilizarlo incluso para compartirlo de pronto con alguna persona que está en otra parte del mundo, en otra ciudad, entonces para que esta persona pueda entrar desde su celular o desde su tablet
y pueda consumir como tal el diseño que estoy realizando. Entonces realmente es una herramienta muy poderosa que no depende de tener yo instalado el software como tal, porque como les comento, estaría en la nube, ¿sí? Y de esa manera entonces poder realizar este tipo de operaciones donde puedo hacer un corte, puedo tomar una medida, puedo sacar una sección y de esa manera, por ejemplo, mi cliente o proveedor tendría una idea muy entregando, ¿sí? Comparado a si entregara solamente planos, ¿sí? Que pues nosotros sabemos que el plano sí es muy útil, se utiliza mucho, pero usualmente no es fácil entender la información que el plano contiene si no tiene el suficiente nivel de detalle. Entonces, en esos casos es donde realmente son muy potentes este tipo de herramientas. Asimismo, como les decía, podemos generar comentarios, ¿sí? Anotaciones con las cuales yo podría posteriormente realizar algún tipo de modificación, ¿sí? Es decir, recibirlas directamente en mi portal y posteriormente realizarlas para hacer luego una actualización del proyecto y que el cliente me vuelva a retroalimentar, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de situaciones las podría tener gracias a esta herramienta. Y asimismo, ¿sí? Tiene la potencialidad de que si yo tengo un proyecto cargado, ¿sí? Dentro del software, también lo puedo utilizar para darme una idea de realidad aumentada o realidad virtual del componente haciendo uso, por ejemplo, de una tablet o un celular. Entonces, yo simplemente hago el cargue y luego, de una manera muy interactiva, me doy una idea de cuál sería, digámoslo así, que la sensación como tal de mi producto cuando lo tenga ya en un ambiente más real, como podría ser, en este caso, no sé, una mesa sobre la cual quiero colocar un extractor de jugo como el que veíamos en el video, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, estimados ingenieros, les estaríamos proporcionando una herramienta muy completa, ¿sí? Totalmente gratis, por lo que le doy paso ahora a mi compañera Joana para que les explique entonces cuáles serían las condiciones con las cuales deberíamos cumplir para poder contar con este grupo de herramientas. Muchísimas gracias. Gracias, César. Entonces, buenas noches a todos. Como César comenta, voy a compartir acá la pantalla para mostrarles ya los requisitos del programa de Startup. Por favor, me confirman cuando ya vean la presentación. Ya se ve. Gracias. Bueno, les recordamos que al final de la presentación, de las presentaciones, vamos a hacer tenemos unos tiempos para preguntas si las hay. Entonces, el programa Startup es un programa que se está desarrollando acá en Colombia a través de Siemens PLM y nosotros como grupo ACI y como tal la empresa ACI Digital Industries que hace parte del grupo ACI. Entonces, bueno, ante todo me presento. Mi nombre es Joana Cruz. Llevo ya 15 años de experiencia en soluciones de Siemens, especialmente CAD, CAM, CAE, y he trabajado con algunos sectores como metalmecánica, plásticos, oil and gas, naval y aeroespacial. Bueno, ¿por qué este programa para Colombia? ¿Sí? Este programa pues Siemens lo tiene para toda la región, pero nosotros como partner autorizado de Siemens quisimos empezar a promoverlo porque sabemos que en Colombia existen muchas empresas que a pesar de que llevan un poco más de 5 años, es decir, no son tan empresas, tan startup o emprendimientos, aún no llegan a tener un nivel de ventas suficientes pues para poder adquirir una licencia de software, pero sí están en crecimiento y empezando a buscar cómo formalizar y digitalizar sus procesos industriales, ¿sí? Por eso este programa lo que busca es impulsar y acompañar a la industria colombiana en su desarrollo y crecimiento. ¿Qué busca este programa? Este programa busca que las empresas inicien su camino a la transformación digital y sean referentes en el mercado colombiano por su innovación, creatividad y digitalización usando herramientas de software de Siemens. Entonces, como nos comentaba al inicio Larisa, ¿sí?
lo que se busca es que las empresas que quieran desarrollar nuevos proyectos cuenten con herramientas de este tipo de digitales, de software que les permitan llevar a cabo esos desarrollos, esas ideas, tal también como lo vimos, como César nos mostraba técnicamente el potencial de lo que puede ser una herramienta como Solidez, que hoy en día es considerada más una plataforma, y teniendo en cuenta también que existen varias herramientas que pueden potencializar aún más lo que mostró César, ¿sí? Ya existen otro tipo de portafolio que también está disponible para este programa, ¿sí? Bueno, nosotros como Grupo ACI quisimos tener una insignia especial del programa, donde ustedes tal vez cuando lo vean en nuestras redes sociales o en la página van a identificar que es este programa de emprendimiento, y quisimos que fuera un grano de café, ¿sí? ¿Y por qué un grano de café? Porque el grano de café representa en el mundo a Colombia como uno de los países con el mejor café del mundo. Entonces nosotros queremos que en un futuro corto Colombia sea reconocida como un país referente por su creatividad, innovación y digitalización en la región. Entonces, ya entrando acá en materia, tenemos los requisitos del programa. Entonces, ¿qué se necesita? Son empresas que no tengan más de 15 empleados, con una facturación anual no superior a 600 millones de pesos o su equivalente a aproximadamente $200,000, y que no tenga más de 5 años o alrededor de este tiempo, o puede tener más de 5 años, pero que no tenga obviamente licencias de software, o que cumpla con alguna de las otras otros requerimientos, pero de pronto tiene un proyecto nuevo, ¿sí? Entonces, si tienen algún proyecto nuevo con potencial, también aplicarían para el programa, ¿sí? Estos requisitos son flexibles. La aprobación al ingreso al programa es evaluada por Siemens, ¿sí? Y se tendrán en cuenta otras consideraciones, ¿sí? Como les decía, como nuevos proyectos o algún contrato con algún cliente en especial, ¿sí? Y que se vea que evidentemente la empresa necesita del apoyo de Siemens en alguna de las licencias de software. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del programa? La empresa recibirá desde 6 hasta 12 meses una licencia de software en renta a costo cero, dependiendo del perfil que será analizado por Siemens. Entonces, todas las licencias son a costo cero, ¿sí? El alquiler no tiene ningún costo. Lo que entra a evaluar Siemens es el tiempo que concederá esta licencia en alquiler, que como les digo, va en mínimo de 6 meses a un máximo de 12 meses. Tendrá acceso al portal de entrenamiento de Siemens y asistencia técnica por parte de nosotros como partner, para que puedan autocapacitarse y sacarle el máximo provecho a la licencia. Entonces, se les habilita un portal muy completo que tiene Siemens, donde pueden tomar cursos, y adicional, obviamente vamos a estar nosotros con nuestro equipo de soporte para aclarar algunas dudas para todo el tema de instalación de las licencias. La única condición que pone Siemens, ¿sí? Para digamos, hacer parte del programa, es que las empresas promocionen la marca, ¿sí? Exhibiendo el logo de Siemens de acuerdo al manual de uso que ellos envían. Y lo promocionen a través de la página web, en las redes sociales, de pronto si se hace algún evento, pues para que puedan participar. Entonces, esa es la única condición que tiene Siemens, ¿sí? ¿Qué pasa? Después de terminado el periodo de alquiler de la licencia, puede ser de 6 a 12 meses, como les decía, ¿sí? Pues ya se revisará entre las partes si se continúa o no con el programa. Es decir, esto no tiene cláusulas de compromisos. Si después de los 6 meses o 12 meses ya no quieren usar más la licencia, simplemente lo informan y inmediatamente queda suspendida el alquiler. Sin embargo, si sí desean continuar con el programa, se evalúa si, digamos que caso a caso, ¿sí?
se puede continuar o extender por otros meses más a costo cero el alquiler, o simplemente de acuerdo al crecimiento de la empresa en el último año se cobra ese mismo porcentaje de la licencia, ¿sí? Como les digo, esto es caso a caso y es muy flexible. Entonces, eso se entraría a evaluar al final del programa. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Es muy fácil. Simplemente me envían un correo. Acá está mi correo, joana.cruz@grupoaci.net. O me pueden escribir al WhatsApp o llamarme acá a mi número que aparece. Y simplemente, ¿qué se necesita? Un certificado de Cámara de Comercio menor a 30 días, donde se va a certificar evidentemente la antigüedad de la empresa, bueno, algunas condiciones, y una pequeña presentación de tu empresa, o un correo, tampoco puede ser un correo, donde digan el número de empleados, los ingresos anuales, la página web si la tienen, y por qué quieres ser parte del programa, ¿sí? Eso es todo, no necesitan nada más. Como les decía, pueden aplicar así, digamos, no cumplan con ninguno de los requisitos anteriores que vimos, pero de pronto tienen un proyecto nuevo, tienen alguna idea con potencial, lo pueden hacer igual, digamos, no se pierde de que el trabajo, de que envíen el correo, y ya serán notificados a través del mismo si aplican o no para el programa, ¿sí? Bueno, y pues hay una buena noticia, ya tenemos nuestro primer cliente del programa de Startup acá en Colombia, ¿sí? La empresa es Discar Ingeniería. Por si nos acompaña en este momento, nos acompaña Julián, para que por favor, no sé si quieras comentar algo del programa, cómo te ha parecido. No sé si le puedes dar... habilitar micrófono, Caro. Creo que ya. Ya. ¿Escuchan ahí? Sí, listo, perfecto. Sí, adelante. Si quieres comentar algo de tu empresa, adelante. Muchas gracias, Joana. Gracias a todos los que nos están acompañando esta noche. Efectivamente, como nos dice Joana, para nosotros es un gran honor y estamos muy agradecidos por aplicamos a este programa que nos mostró Joana, y con gran satisfacción y alegría recibimos la licencia por un año, como lo menciona Joana. Nosotros actualmente estamos, la empresa lleva un poco más de 6 años y trabajamos para empresas como el Grupo Nutresa, si me permiten la cuña. Realizamos diseños y fabricaciones de piezas de mantenimiento especiales. Requieren a veces nuestros clientes importación, y nosotros realizamos esa fabricación que ellos necesitan casi que de inmediato para cumplir con sus líneas de producción. Y para empresas que innovan bastante, como esta empresa que les menciono, necesitan hacer modificaciones en sus líneas de producción y nosotros aplicamos allí. Así que este software, como Solidage, nos ayuda bastante para poder aportar a estas grandes innovaciones que tienen las empresas colombianas y formalizar aportando realmente, creyendo en lo que hacemos, creyendo en nuestro país y, repito, en nuestras empresas. Así que, repito, muy agradecido. Los invito a que sigan aplicando a estos programas de startups que está haciendo en este caso Siemens con el apoyo de ACI como representante en el país, y que sigamos aportando en este boom de emprendimiento que está viviendo nuestro país. Es maravilloso creer en lo que estamos haciendo, y aplico 100% lo que mencionó Joana al principio. Nosotros estamos aportando ese grano de café que necesita nuestro país, y que está moviendo no solamente una región, sino todo un continente. Somos ejemplo ahora de innovación, de emprendimiento, y repito, los sigo invitando a que sigan creyendo y aportando ese grano de café, como les menciono. Muchas gracias. Gracias, Julián. Inquietud, con muchísimo gusto. No, muchas gracias a ti. Felicitaciones nuevamente por ser el pionero de este programa en Colombia.
Y no, pues es muy interesante lo que Iscar hace, por eso realmente fue escogido y como él dice, lleva más de 5 añitos, pero igual se vio el potencial que tiene como empresa, lo que están haciendo es súper chévere. Entonces, pues nada, por eso fueron también escogidos. Entonces, gracias, Julián. Y bueno, ya para cerrar, pues acá les dejo mis contactos para que por favor me escriban, ahí están mi número, si tienen alguna duda, igual el webinar queda grabado y disponible en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, LinkedIn, Facebook, la página web. Vamos a enviar, Caro, ¿me confirmas una pequeña encuesta para que por favor la podamos responder? Sí, yo. En este momento iniciamos con la de Solidez. Vale. Entonces, por favor, ahí sí pueden responder a las preguntas que están ahí. Listo, Caro. Entonces, creo que esa es la primera y la siguiente. Perfecto. Creo que ya terminamos ahí, Caro. Sí, ya las encuestas están. Sí. Vale, perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud. Está con nosotros Larisa, César, conmigo o Julián, que también está en disposición de responder alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, levantan la manito en el chat y con gusto la respondemos. Caro, por favor, nos avisa si alguien tiene alguna duda. No, no tenemos manitos levantadas por ahora. Ah, sí, el señor John. Adelante. Okay. Gracias, buenas noches. Quiero estar seguro si escogí las opciones de la primera pregunta de la encuesta. No alcancé a darle enviar cuando desapareció el formulario. Ah, ok. No sé si tengamos la respuesta de él. Igual, si quieres tú nos dejas tus datos en el chat y nosotros te enviamos, te la podemos volver a compartir por correo, ¿sí? Para que puedas enviarla, por favor. Ok, perfecto, no hay problema. Muchas gracias. No a ti. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Parece que no. Ok. Entonces yo creo Ah, que perdón, casi el señor. sí, el sí, señor demos William más Delgado. tiempos. Sí. Adelante, sí. Adelante, Ingeniero señor William, William. te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado, William. Tienes el micrófono apagado. Cerrado, sí. Listo, ¿ahí me escuchas? Ya, sí, señor. Ok, vale. ¿Cómo estás, Joana? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo tenía una duda con respecto a las diferentes soluciones que vimos acá. No sé si el Solidescan Pro entra a ser un reemplazo del NX o es una versión, por decirlo así, light
del NX? No, señor. Realmente el Solid Edge CAM Pro es el mismo NX CAM, ¿sí? Solamente que hace algunos años entró a ser parte como tal del portafolio de Solid Edge, pero sigue siendo la misma herramienta. Y pues obviamente con el desarrollo que se le va imprimiendo año tras año. Ok, perfecto. En cuanto a la herramienta Share, este tema, ¿hacia cuántos usuarios está dirigido? ¿Qué posibilidades de apertura tiene? Lo digo porque, pues, no sé si sea solamente dentro de la organización, como para manejar dentro de la estructura de la empresa para ese tema de compartir, o si lo podemos basar a cualquier cliente sin necesidad de que tenga una herramienta registrada. ¿Me voy a entender? Sí, pues normalmente lo que se requiere es un registro en la plataforma, ¿sí? Inicialmente la plataforma está sin costo para clientes de Solid Edge en este momento, ¿sí? Pero a futuro va a ser una herramienta que sí va a tener un costo de acceso, por lo que pues va a tener un almacenamiento ya fijo en la nube y muchas herramientas de colaboración, pues para los clientes y los proveedores, como yo mencionaba. Entonces, inicialmente es gratuito, ¿sí? Pero en algún momento les haremos saber también el costo. Ok, perfecto. Y para terminar, respecto al portal de entrenamiento en Solid Edge, ¿cómo se maneja el tema? Sí, no sé si Larisa ahí nos puedes colaborar, por favor. Sí, con Solid Edge tiene ya como una capacitación en Solid Edge. Sí. Entonces, los primeros pasos ya tiene una capacitación. Ok, ¿dónde Yo puedo creo, encontrar información al respecto? yo creo que él habla, Larisa, del portal, del acceso al portal para entrenamiento de Solid Edge. Sí, ¿Cómo correcto, funciona? correcto. Ah, sí, nosotros enviamos un acceso al portal de entrenamiento y puede hacer los módulos, son clases grabadas y al final del entrenamiento tiene como una certificación. No, ok, perfecto. Listo, vale, muchas gracias. Ahí también complemento de que todavía están abiertas las inscripciones. Aprovecho ahí la pregunta de William para nuestro curso de Solid Edge en el mes de septiembre. Entonces también ahí les recuerdo, nosotros igual, pues digamos que damos ese tipo de soporte y es un curso también certificado, ¿sí? Pues por nosotros como partner, pero pues obviamente autorizado por sí, Sí, ¿no? claro. Ok, excelente, gracias. Con mucho Listo, no gusto. sé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que por el tiempo, ya son las 7, entonces damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos a todos su participación, Larisa, Julián, César, Caro y a todos los que están acá presentes. Quedamos dispuestos para atender cualquier otro requerimiento. Y bueno, buena noche a todos y que estén muy bien. Feliz noche, Muchas hasta gracias a luego. todos. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Feliz noche.